Buenos días, chicos. Comencemos la clase de hoy. Continuamos el estudio de los circuitos solamente con resistencias. Hoy vamos a hacer ejercicios en los que vamos a calcular las resistencias equivalentes, bien identificando cuánto están en serie y cuándo están en paralelo. Solamente con resistencias y vamos a comenzar ya mismo, ¿ya? Les recuerdo, la resistencia es un dispositivo que nos regula la cantidad de corriente eléctrica que permitimos que pase. Bien, en un circuito eléctrico podemos establecer dos tipos de arreglos para las resistencias. En el primero, tenemos resistencias que son en serie. Están en serie si el mismo cable me une el final de una resistencia con el inicio de otra. Y están en paralelo cuando tengo una resistencia frente a otra resistencia. Bien, esto es serie y esto es paralelo. Cuando tenemos este tipo de dispositivos impuestos así en un circuito eléctrico, siempre queremos encontrar el valor total de nuestra resistencia y esto se conoce como resistencia equivalente. En el caso de los circuitos que son en serie, la resistencia equivalente será igual a la suma directa de la resistencia 1 más la resistencia 2. Pero en el caso en el que tenemos paralelo, e igual tenemos dos resistencias, ya no podemos sumar directamente, sino sumamos los inversos. Tenemos que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. En paralelo están enfrente y la resistencia equivalente se calcula con los inversos y en serie las resistencias están una al lado de la otra y tenemos que la resistencia equivalente es simplemente la suma entre ellas dos. Vamos a hacer el primer ejercicio y vamos a identificar cómo están dispuestas todas estas resistencias. Es un circuito sencillo que tiene una sola malla. Cuando les digo que tiene una sola malla, corresponde a que tenemos solamente un rectángulo y no existen nodos. En la clase pasada les comenté que en los circuitos eléctricos existen nodos y los nodos son sitios en los que se unen más de dos cables. Bien, observemos cómo están las resistencias. Fíjense que tengo un solo cable que me conecta a estas dos resistencias y ellas están una al ladito de la otra. De esta manera yo sé que estas dos están en serie. Muy bien. Continúo el recorrido y obtengo una nueva resistencia. Esta resistencia está al lado o conectada por un mismo cable de la resistencia B. Por lo tanto, sé que esta resistencia, la que han llamado R5, también está en serie. Continúo desplazándome por el mallado, es decir, por los cables, y obtengo esta última resistencia a la cual han llamado resistencia 2. Esta resistencia 2 sigue en la misma malla y adicionalmente se encuentra pegadita, es decir, al lado de esta otra. Por lo tanto, esta última resistencia está en serie. Si nos damos cuenta, todas las resistencias entonces están en serie. R1 en serie con RAB y RAB en serie con R5 y finalmente R5 en serie con R2. Calculemos cada una de las resistencias equivalentes. No estoy escribiendo nada, Darek, todavía. Calculemos las resistencias equivalentes entre estas dos y vamos a ir reescribiendo el circuito. En el primer caso, continúo escribiendo mi pila
¿Ya? Y estas dos resistencias que están acá, la voy a escribir como una sola. ¿Ya? Y escribo todo lo que me resta del circuito. Bien, aquí tengo mi diferencia de potencial. Esta se llama R5, igual que acá, y esta se llama R2. Estas dos resistencias las uní en una sola. Bien, es mi primera resistencia equivalente. Y esa resistencia equivalente la voy a llamar R3. ¿Cuánto vale R3? Como están en serie, yo sé que esas resistencias van a sumarse directamente para darme la resistencia equivalente. Así que R3 será igual a R1, esta que está acá, más RAB. ¿Cuánto vale R1? Vale 100 ohmios. ¿Y cuánto vale RAB? Vale 250 ohmios. Así que sé que en esta nueva resistencia equivalente que he puesto, mide 350 ohmios. Voy a seguir con el circuito y quiero ahora simplificar la nueva resistencia R3 con la resistencia R5 porque sé que están también en serie. Al hacer esto, mi circuito queda escrito de esta manera. Esta es la diferencia de potencial, esta R2 es esta R2 que está acá, pero ahora voy a calcular la resistencia equivalente entre R3 y R5 y le voy a llamar R4. Como están en serie, R4 será igual a R3 más R5. ¿Cuánto vale R3? Los 350 ohmios que acabo de calcular. Más, ¿cuánto vale R5? 50 ohmios. Por lo tanto, esta nueva resistencia R4 mide 400 ohmios. Y para finalizar el circuito, dígame, Darek. Es una pregunta, ¿cómo se le da los nombres como R4? ¿Cómo sé cuándo va a ser, vamos a pasar de R3 a R4, de Eso lo R5? decides tú. Eso lo decides tú. Son Ok. simplemente nombres que tú les vas a poner. Si quieres ponerle con números, puedes poner R1, R2, R3. También le puedes poner nombres con letras. RA, RB, RC. Todos los nombres son a tu decisión. Lo único que tienes que tomar en cuenta es que ningún nombre se puede repetir. Y, por ejemplo, si yo tengo una R3 y una R5, no puedo repetir ninguno de los nombres que están involucrados en esa zona. Bien, tengo esta resistencia R4, ya la calculamos. Y ahora vamos a unir estas dos resistencias en una nueva resistencia para que mi circuito me quede con una sola resistencia equivalente, que es el objetivo que queremos lograr. Nuevamente coloco la diferencia de potencial y ahora escribo una última resistencia. A esa resistencia la voy a llamar, por ejemplo, simplemente R. ¿Bien? Ya veo que como estas dos resistencias, R4 y la R2, están unidas por un solo cablecito, también se encuentran en serie. Así que la R final será igual a R4, que es la que calculé anteriormente, más R2. ¿Cuánto me dio R4? 400 ohmios. Más, ¿cuánto vale R2? Del circuito, R2 vale 100 ohmios. Por lo tanto, esto queda una resistencia total de 500 ohmios. Y vamos a ver paso a paso cada una de las cosas que hicimos. Tenía un sistema que tenía 4 resistencias. Uní las dos primeras y obtuve un circuito con 3 resistencias. Luego uní estas dos para obtener un circuito simplificado con solo 2 resistencias y finalmente las uní nuevamente para tener una única resistencia final
qué es lo que queremos lograr. Fíjense que todas las sumas fueron directas porque todas las resistencias se encuentran dispuestas en serie. Hagamos este ejercicio en el que tenemos las resistencias ahora en paralelo. Fíjense que están en paralelo porque están una frente a la otra. Y adicionalmente que están una frente a la otra, tengo distintos cables. No como en el caso anterior que un mismo cable me conectaba a dos resistencias, ahora no pasa eso. Ahora cada resistencia tiene cables intermedios. ¿Bien? Para calcular la resistencia equivalente, recuerden que como estamos en un circuito en paralelo, la resistencia equivalente será igual a la suma en inverso de dos resistencias. ¿Bien? Calculemos la primera resistencia equivalente que va a surgir de que unamos estas dos resistencias. Al unir eso, obtenemos un circuito que va a ser de esta forma. Esta sigue siendo R3. Pero estas dos las voy a unir en una sola y las voy a llamar, por ejemplo, RA. ¿Ya? ¿Quién es esta RA? RA, 1 sobre RA va a ser igual a 1 sobre R1, esta que está acá, más 1 sobre R2. ¿Bien? Y le vamos a dar, por supuesto, los valores. Tenemos que 1 sobre RA será igual a 1 sobre, ¿cuánto vale R1? 10 ohms. Más 1 sobre R2, ¿cuánto vale R2? 1 sobre 20 ohms. Y hacemos la resta y la suma, perdón, en este caso, de números fraccionarios, es decir, que los numeradores serán iguales a la multiplicación cruzada. Esto ya lo sabemos hacer. Me va a dar 1 por 20. 1 por 20 me da 20, más 1 por 10 que me da 10, dividido entre el primer denominador por el segundo denominador. Eso me da 200. ¿Bien? ¿Qué me queda acá? Entonces me queda que 1 sobre RA es igual a 30 sobre 200. Pero yo no necesito el valor de 1 sobre RA. Yo necesito saber cuánto vale RA. Así que lo que hago es que calculo el inverso de todo lo que está acá. ¿Y qué me queda? Que RA es igual a 200 sobre 30. Y esto lo puedo simplificar y me queda como 20 sobre 3. La resistencia RA entonces me pasó a ser 20 sobre 3. Calculemos de último ya una sola resistencia equivalente, es decir, vamos a ver cuánto es la suma de RA más R3. Dígame, Daniel. ¿Me puedes subir un poco que no alcanza a copiar la parte de arriba? ¿Aquí? No, no tanto. Desde calcular R, ahí desde ahí. Desde ahí, perfecto, te doy un minutito. Ya, profe. Ya, perfecto. Calculemos entonces la última resistencia equivalente. Escribo mi circuito y ahora solo voy a dejar una última resistencia. Muy bien. A esta resistencia le voy a llamar R. Bien. ¿Quién es R? R, 1 sobre R es igual a 1 sobre RA más, ¿cuánto vale R3? 1 sobre R3. R3 del ejercicio me vale 15 ohms. ¿Ya? Entonces hacemos esta
suma. 1 sobre R será igual. ¿Cuánto es 1 sobre RA? 30 sobre 200. Coloco 30 sobre 200. Más 1 sobre R3. R3 vale 15. 1 sobre 15. Y volvemos a hacer la suma de fracciones. Bien. En el numerador me va a quedar 30 por 15. 30 por 15 me da 450. 1 por 200 me da 200. Bien. Y en el denominador me queda 200 por 15. 200 por 15 me da 3000. ¿Cuánto da 450 más 200? Da 650. Y el denominador vale 3000. Ahora fíjense, tengo 1 sobre R y lo que yo quiero encontrar es cuánto vale R. Así que este resultado lo invierto. Y de esta manera obtengo que R es igual a 3000 sobre 650. Esto lo pueden dejar así o lo pueden dividir si quisieran. El resultado es exactamente equivalente y lo pueden dejar como mejor le parece. Muy bien, en unidades de ohm. Les recuerdo, en el primer caso todas las resistencias estaban en serie, así que las sumamos directamente. En el segundo caso, todas las resistencias están en paralelo, así que las sumamos como los inversos. Un minutito para que copien y vamos a hacer un ejercicio en el que tenemos la combinación de los dos casos. Profe, una Serie pregunta. con paralelo. Dime. ¿Hay que copiar todo sin enviarle? No es necesario, no es necesario. Ok. Solo para aquellos estudiantes que querían copiar, pero no es necesario que copien eso. ¿Bien? Hagamos el siguiente ejercicio. Fíjense que acá ya se nos complican las cosas. Tenemos un circuito en el que tengo, primero, 2 resistencias en paralelo, después tengo resistencias en serie y después tengo 4 resistencias dispuestas en paralelo. ¿Sí? Vamos a ir tratando poco a poco este circuito para ir calculando cada una de las resistencias. Comencemos desde acá. Fíjense que la resistencia, les vamos a poner nombre también a estas resistencias. Y aquí voy a llamar a esta primera resistencia R1 y a esta la voy a llamar R2. Y me interesa calcular esta primera resistencia equivalente. ¿Sí? Como están en paralelo, sé que tengo que hacer la suma directa. Y el circuito me va a quedar de la siguiente manera. Esta resistencia voy a llamar a la equivalente R3. ¿Ya? Después tengo otras 2 resistencias. Esta vale 0,5. Esta vale 0,5. Y después de esto, tengo el circuito de mis 4 resistencias que se encuentran en paralelo. ¿Bien? Y aquí tengo el terminal B. Calculemos R3. Como están en paralelo, 1 sobre R3 va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Cuánto vale R1? 20 ohmios. ¿Cuánto vale R2? 5. Muy bien. De aquí obtengo entonces en el numerador 5 por 1, 5, más 20 por 1, 20, tengo 25. Bien. Y en el denominador tengo 5 por 20, que me da 100. ¿Ya? Pero fíjense que aquí estoy obteniendo nuevamente 1 sobre R3. Necesito saber cuánto vale R3, así que invierto. R3 será igual a 100 sobre 25 y 100
sobre 25, como ya saben, me da 4. ¿Bien? Esto es igual a 4 ohms. Por lo tanto, esta R3 que tengo acá vale 4 ohms. Continúo avanzando en el ejercicio. Ahora quiero hallar una sola resistencia equivalente entre estas tres. Como estas tres están todas en serie, yo ya sé que las tengo que sumar de manera directa. Por lo tanto, voy a colocar una sola resistencia equivalente y después coloco mis 4 resistencias en paralelo. ¿Bien? Este es el terminal B y este es el terminal A. ¿Cuál va a ser esta R a la que le voy a llamar R4? R4 va a ser la suma de R3 más esta de manera directa porque como les digo están todas en serie. R4 va a ser igual entonces a R3 que acabo de calcular, que mide 4 ohmios, más esta resistencia de 0,5 ohmios, más la última resistencia de 0,5 ohmios, y eso me da entonces 5 ohmios de resistencia final. Esta resistencia R4 mide 5 ohmios. ¿Qué tengo que hacer? Ahora voy a comenzar a trabajar todas estas resistencias que se encuentran en paralelo. Como se encuentran en paralelo, ya saben que las vamos a sumar con los inversos. ¿Bien? Comencemos sumando estas dos. A esta resistencia que está acá, le voy a llamar RA y a esta le voy a llamar RB. Y calculemos la resistencia equivalente entre RA y RB. ¿Bien? Escribo mi circuito que ahora va a quedar de esta manera. ¿Bien? Aquí viene otra resistencia y aquí viene la última resistencia. Aquí está el terminal B y aquí está el terminal A. Estas dos resistencias la he puesto en esta sola, a la que voy a llamar RC. ¿Quién es RC? 1 sobre RC es igual a 1 sobre RA más 1 sobre RB. ¿Cuánto vale RA del ejercicio? Vale 4 ohmios. ¿Cuánto vale RB del ejercicio? Vale 4 ohmios. ¿Bien? Entonces esto va a ser igual a 1/4 más 1/4. ¿Cuánto me da esto? 2/4, que lo puedo simplificar. ¿A qué? A 1/2. RC es el inverso. Así que quiero de aquí saber que RC es igual a 2. ¿Bien? Ya tengo cuánto vale esta RC y hago el mismo procedimiento para calcular la siguiente resistencia equivalente. Estas dos las voy a colocar en una sola resistencia equivalente. ¿Y qué obtengo? Esta resistencia que es R4, R4, ¿bien? ¿Y ahora con quién va a estar unida? Va a estar unida con este sistema. Aquí voy a tener una sola resistencia que va a ser el resultado de estas dos, ¿ya? Y esa va a estar en paralelo solo con esta resistencia. ¿Bien? Ven. A esta resistencia equivalente entre RC y esta, la voy a llamar RD. ¿Quién es RD? RD es igual a 1 sobre RC más esta resistencia pequeñita que está acá, que del ejercicio también sé que vale 4 ohms, más 1/4. ¿Bien? ¿Cuánto vale 1 sobre RC? 1 sobre RC vale 1/2. ¿Bien?
pero ese 1/2 lo voy a escribir como 2/4 para obtener dos fracciones que tengan el mismo denominador. Tengo 2/4 más 1/4. Y eso me da 3/4. ¿Ya? Esto es 1 sobre RD. Perdón. Aquí es 1 sobre RD. Y de esta manera obtengo que RD es el inverso. RD es igual a 4/3. ¿Cómo concluyo? Estas dos resistencias que tengo acá están en paralelo. Voy a calcular la última resistencia equivalente. ¿Cuál es la última resistencia equivalente? La suma de estas dos. Y obtengo entonces el siguiente circuito. Este es R4. Y aquí voy a tener una última resistencia a la cual voy a llamar RE. Y el terminal B del circuito. Muy bien. ¿Quién es RE? 1 sobre RE es igual a 1 sobre RD más la última resistencia que está acá, que también vale 4, así que me queda 1/4. ¿Quién es 1 sobre RD? 3/4 más 1/4. Y obtengo entonces que 1 sobre RE es igual a 1. ¿Bien? De aquí sé también entonces que RE es igual a 1. ¿Ya? Cuando las resistencias se encuentran en paralelo, la resistencia final siempre es menor que las resistencias iniciales. Y cuando las resistencias se encuentran en serie, la resistencia final siempre tiene que ser mayor. Terminemos este circuito y calculemos la última resistencia equivalente en este caso. Este es el terminal A y este es el terminal B. Esta R final, ¿quién va a ser? R4 más RE. ¿Cuánto nos dio esta R de acá? 5 ohmios. ¿Bien? R es igual a R4 más RE. ¿Cuánto vale R4? Nos dio 5 ohmios. ¿Y cuánto vale R1? RE, perdón, 1 ohm. Por lo tanto, la resistencia final de todo este circuito fue de 6 ohms. ¿Bien? ¿Alguna duda, chicos? ¿Qué tenemos que hacer? Fíjense que siempre vamos a ir calculando pequeños sectores de nuestros circuitos. Los vamos a ir separando cada vez en circuitos más pequeños para poder trabajar. Cuando tenemos un caso en el que las resistencias son en serie, están unidas, puede sumar usted de manera simultánea más de una resistencia. Puede sumar 3, 4, 5 en simultáneo. Pero si las resistencias están en paralelo, fíjense que siempre tienen que ir sumando de a pares, ¿ya? Hagamos el último ejercicio, por favor. Y fíjense que este ejercicio se parece al que acabamos de hacer. Tengo un sistema en el que comienzo con resistencias en paralelo. Después tengo aquí esta nueva resistencia. Tengo un diseño de resistencias. ¿Bien? Vamos a ir trabajando este tipo de circuitos siempre desde la malla que se encuentre más hacia la derecha, si tenemos configuraciones como esta, configuraciones serias paralelas. ¿Ya? Esto porque simplemente nos va a hacer los cálculos un poco más fácil. ¿Qué tenemos acá? Fíjense que todas estas resistencias, la resistencia de 8 ohms, la resistencia de 12 y la de 20, están conectadas todas por solamente un cable.
Todas estas tres resistencias están conectadas en serie. Vamos a calcular la primera resistencia equivalente. El terminal A está conectado a una resistencia. Bien. Esta es la primera malla. ¿Sí? Este es el terminal A y este es el terminal B. Y en esta malla, hasta aquí, tengo estas tres resistencias que están en serie. Calculo una sola resistencia equivalente para este caso y esa resistencia equivalente va a quedar en paralelo con esta que está en el centro. ¿Bien? Todas estas tres están en paralelo con la que está en el centro. Entonces calculo una equivalente. Como estas están en serie, sé que esta resistencia equivalente, a la que voy a llamar R1, va a ser igual. R1 es igual a 8 más 12 más 20 y todo esto en unidades de ohm. Por lo tanto, R1 sé que va a valer 40 ohms. Muy bien. Ahora quiero seguir simplificando el circuito. Voy a calcular la resistencia equivalente entre R1 y esta que está acá. ¿Ya? Como les digo, están en paralelo. Así que voy a hacer la suma inversa. A esa resistencia que me va a quedar de esta manera, ya va, perdón, el circuito me va a quedar de esta manera. Esta nueva resistencia la voy a llamar R2. ¿Y quién va a ser esa R2? 1 sobre R2 va a ser igual a 1 sobre R1, la resistencia que acabamos de encontrar, más 1 sobre 60. 1 sobre 60 porque esta resistencia vale 60. ¿Bien? 1 sobre 60. ¿Cuánto vale R1? 1 sobre 40 más 1 sobre 60. ¿Bien? ¿Qué obtengo? Obtengo que 1 sobre R2 va a ser igual. 40 por 1, 40, más 60 por 1 que da 60, me queda 100 en el numerador. ¿Y cuánto me da 40 por 60? Me da 2400. Muy bien. De aquí tengo que R2 será igual a 2400 entre 100. ¿Y cuánto me da 2400 entre 100? Simplemente elimino los ceros y me queda 24. Ya sé que esta R2 vale 24. Muy bien. Así que ahora voy a finalizar este circuito. Tengo esta resistencia, esta y esta dispuestas en serie. ¿Por qué están en serie? Porque fíjense que hay un solo cable que las está uniendo. Muy bien. Así que mi circuito final va a ser de esta forma. Terminal A y terminal B. ¿Cuál va a ser R? R va a ser igual a esta resistencia que de acuerdo al dibujo mide 7 ohms, más la resistencia equivalente que acabo de hallar, más la otra que vale 5 ohmios. Muy bien. Esto me va a dar entonces la primera resistencia que estaba acá, 7 ohmios, más la otra resistencia equivalente que acabamos de encontrar, que es de 24 ohmios, más la pequeñita, que no sé qué se hizo el dibujo, vamos a hacer que es de 5 ohmios. ¿Cuál es la resistencia total? La final, la suma de 7
más 24 más 5, que me da 36 ohmios. ¿Bien? ¿Alguna duda, chicos? Quiero que verifiquemos entonces. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos resistencias en serie, las resistencias se suman directamente y hay un solo cable o un solo hilo conductor involucrado. La resistencia equivalente en un sistema en serie siempre tiene que ser mayor. ¿Muy bien? Y cuando tenemos resistencias que son en paralelo, las resistencias siempre van una frente a otra. Están conectadas por más de un cable y la suma se tiene que hacer con los inversos. Como lo hacemos con los inversos, siempre tenemos que tener un resultado de resistencia que va a ser menor. Y cuando tenemos casos en los que tenemos combinación, tenemos que ir haciendo los ejercicios paso a paso, comenzando siempre por el último mallado, ¿ya? Por favor, como evidencia de la clase, a través del grupo de WhatsApp, van a enviar el resultado del siguiente circuito, ¿sí? El circuito se los estoy mostrando en pantalla. Esta es la resistencia a la que voy a llamar R1, R2, R3, R4, R5 y R6. Y aquí está mi diferencia de potencial. R1 vale 2 ohmios, R2 vale 2 ohmios, R3 5 ohmios, R4 3 ohmios, R5 vale 1 ohmio y R6 vale 4 ohmios. Bien, este es el circuito que van a calcular, por favor, una sola resistencia equivalente al final y tienen que enviar todos los procesos. Cuando me refiero a que envían todos los procesos, es que repliquen el procedimiento de esta clase. Voy haciendo la reescritura de cada uno de los circuitos cuando he calculado una resistencia equivalente. ¿Sí? ¿Qué les recomiendo? Primero, observen cómo está el circuito. Lo que yo haría es primero eliminar esta resistencia R6 porque realmente se encuentra ahí dispuesta en el centro del circuito prácticamente estorbada. Esa resistencia R6 está en paralelo con R5. Calculen primero, es lo que les sugiero, la resistencia equivalente entre R5 y R6 para que su circuito quede un poco más fácil de manejar. Dígame, Darek. Perfecto. Si ya simplifico R6 y R5, ya después, bueno, cuando ya tendría como solo una línea, podría sumar todos, ¿no? No los vas a poder sumar todos, porque ¿qué va a pasar cuando tú hagas esa resistencia equivalente? Pero va a El quedar otro circuito, R, pero después se exacto. simplifica con Mira cómo R3. te va a quedar. Te va a quedar aquí una resistencia equivalente. Esta sigue siendo R1, esta sigue siendo R2. Aquí te va a quedar una que, por ejemplo, puedes llamar R7. ¿Sí? Aquí tienes otra y tienes otra, tienes R3 y tienes R4. Calculaste este equivalente que están en paralelo y te va a quedar el circuito de esta forma. Aún no las puedes sumar todas No, directamente. pero después de simplificar R7 y R3, ahí sí se podría sumar todas, ¿no? Tendrías que simplificar R4 y R3 para que te quede de esta manera. Fíjate. Si simplificamos acá, esta con esta, el circuito, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar de esta manera. ¿Por qué no me permite desplazarme?
Al simplificar voy a obtener un circuito como este. Simplifico estas dos que están en serie y voy a tener el circuito, este es el 1, 2, voy a tener el paso 3. En el paso 3, fíjate, Darek, lo que me va a quedar. Aquí tengo otra resistencia. ¿Ya? Si simplifico R3 con R4, obtengo aquí otra resistencia. ¿Bien? Aún no las puedo sumar porque voy a tener que calcular la equivalente entre estas dos. En el paso 4 voy a tener esto que está acá. Y ahí sí las puedo sumar todas para que en el paso 5 obtenga una sola resistencia. En el paso 1, les recuerdo, calculo la equivalente entre R6 y R5. En el paso 2, calculo la equivalente entre R3 y R4. En el paso 3, calculo la equivalente entre la que me resulte acá, que vamos a llamar, por ejemplo, R8, entre R8 y R7. Y después que estoy en el paso 4, es que ahí sí sumo todo directo para calcular la última resistencia equivalente. ¿Ya? Perfecto, chicos. Esta evidencia de la clase la pueden enviar hasta el día de hoy a las 6 de la tarde a través de los grupos de WhatsApp. Si tienen cualquier duda, me pueden ir comentando para ir solventando. Muy bien. Ok, chicos, que tengan, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Tomen, por favor, una captura de la pantalla que estamos viendo para que tengan cada uno de los pasos que tienen que hacer en su circuito y espero los resultados hasta hoy a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por asistir a clase y que tengan una feliz tarde. A ver. Mica, 2 minutos te puedo atender, Micaela. 2 minutos porque tengo más conexiones ahorita. Muchas gracias por asistir, chicos, y nos vemos ya la próxima semana. Feliz feriado y feliz fin de semana. Luego, profe, ¿qué pasa? Nice. Me quedo con Micaela, por favor. Dime, Micaela, ¿en qué te puedo ayudar? Profe, buenos días, ¿me escucha? Sí, dígame. Lo que pasa es que las anteriores 2 semanas estuve con COVID y no estuve uniéndome a clases y en mi plataforma no tengo ninguna actividad de física pendiente, pero he estado viendo que están haciendo por evidencias de la clase. Estamos haciendo por evidencias de la clase de los seguimientos, pero sí hay actividades, Micaela. Si hay, permíteme, por favor, compartirte las En tareas deberes, que en deberes tenemos. sí, Capacitores, sí. resistencia y efecto Joule. Esos son los deberes que tenemos pendientes. Eso sí tienes que ponerte al día, ¿ya? Y con las evidencias de las clases ya después de que entregues tus certificaciones de que estabas con COVID, ya te hacemos una sola recuperación de las evidencias y no hay ningún problema, ¿sí? Yo te puedo mandar una actividad adicional. Listo, profe. Entonces, sí tengo entregadas las actividades de física, solamente las únicas que están pendientes, no. Claro, Pero ahora en la tarde mi mamá va a mandar la justificación y ahí ya vemos cómo hacemos para lo de las evidencias. claro, Entonces, no hay problema. Yo te puedo mandar una actividad sustitutiva de las evidencias. No pasa nada, ¿sí? listo, profe. Muchas ¿Ya? gracias. Hasta Hasta luego. luego. Buen día.